Bienvenidos al curso de especialización en relación a la intervención de los equipos multidisciplinarios en el ámbito de los procesos judiciales de familia, necesidad e importancia desde la perspectiva del educador. En este módulo, el módulo número 9, lo dedicaremos al tema referido a la casuística y la aplicación de casos tipo. En ese sentido, vamos a desarrollar 4 casos prácticos, en los cuales vamos a primero analizar los hechos de los mismos, para luego determinar cuáles son los pasos o recomendaciones que se les sugiere para poder elaborar ya un informe multidisciplinario. El primer caso, el cual hemos denominado abandono en el hogar. El caso es el siguiente. Martín es una niña de 7 años que cursa el primer grado de educación primaria. Ella vive junto a sus padres y su hermanito de 2 años, José. Sus padres trabajan a 2 horas de la ciudad. Hace 2 semanas que no asiste al colegio. Debe quedarse en casa a cuidar a su hermanito menor y alimentarlo. En 3 semanas comienzan los exámenes finales. La profesora de Martina se preocupa por la ausencia de la niña en clases y pregunta a sus compañeros y no le saben dar razón. Luego intenta contactar a los padres y no lo logra. Después de las clases, la profesora decide ir a buscar a Martina a su casa. Encuentra a la niña sola con su hermanito y le cuenta que sus papás se han ido a trabajar y que cuando ellos llegan, ellos ya están dormidos. El profesor le pregunta que quién los alimenta y los cuida, y Martina le responde que nadie, que a veces una vecina les invita algo de comer. Martina se pone a llorar porque le dice que tiene mucho miedo cuando oscurece. Además, le ha contado que a veces su papá le pega porque dice que ella no cuida bien a su hermanito. Finalmente, la profesora nota que la niña está gripada y que tiene fiebre. Martina le cuenta a su profesora que se siente enferma. Ante estos hechos, la profesora de Martina decide denunciar ante la comisaría de Mariano Melgar por el abandono de la niña y su hermanito José. El segundo juzgado de familia del módulo básico de justicia de Mariano Melgar inicia demanda en contra de los padres de Martina por abandono familiar. Usted forma parte del equipo multidisciplinar del módulo básico de justicia de Mariano Melgar y en su calidad de educador social le solicitan emitir el informe respectivo. Bien, en el caso descrito hay muchos hechos, muchos elementos que es necesario poder determinar o establecer para iniciar, en este caso, la tarea propiamente de la elaboración del informe interdisciplinar. En ese sentido, planteamos la pregunta, ¿no? ¿Cómo empezar? Lo primero es comprender cuáles son los hechos del caso. En ese sentido, es evidente que nos encontramos frente a un problema en el cual están involucrados niños. Se habla en este caso de 2 niños, una niña de 7 años, una mujer, Martina, y un niño de 2 años, José. ¿Y en qué consiste fundamentalmente el problema? Pues que ellos están abandonados por parte de sus padres, quienes debido a su trabajo tienen que viajar o tienen que salir muy temprano de casa, que regresan muy tarde, ¿no? Por las edades de los niños, estos no son independientes, y más bien se está dejando sobre la hermana mayor, Martina, una gran responsabilidad, como es que es el cuidado del hermano menor. En ese sentido, me parece que es sencillo identificar que el principal problema es la situación de abandono en la que se encuentran estos 2 menores de edad. Ese vendría a ser el hecho fundamental. Asimismo, de los mismos hechos se describe que ya se ha iniciado un proceso en el segundo juzgado de familia sobre abandono familiar en contra de ambos padres. Lo segundo es poder identificar quiénes son las partes, los sujetos que están involucrados en los casos, ¿no? En este caso en particular. En ese sentido, aquí podemos identificar, como habíamos dicho ya, la presencia de 2 niños menores de edad, una niña y un niño, Martina de 7 años y José de 2 años. Asimismo, el caso también nos hace referencia a los padres, que si bien no los identifica, queda claro que se trata de hombre y mujer, es decir, padre y madre. Asimismo está involucrada en estos hechos la profesora del colegio de Martina, quien es que inicialmente interpone la demanda, la denuncia que posteriormente termina en una demanda en un proceso judicial. ¿Por qué es importante en este caso identificar las partes involucradas? Porque eso es lo que nos va a permitir determinar en cada caso concreto cómo es que va a intervenir
cada miembro del equipo multidisciplinar, es decir, sobre quiénes tienen que realizar el proceso de evaluación. La siguiente pregunta, la siguiente etapa, sería responder a la pregunta, ¿qué pretende la evaluación educativa en cada caso concreto? Si bien es cierto, los equipos multidisciplinares están integrados por distintos profesionales, como lo puede ser un asistente social, lo puede ser un médico, lo puede ser un psicólogo, un psiquiatra o personas de distinta especialización y profesión. En este caso, la labor del educador social será justamente poder responder a cómo es que se está desarrollando, dependiendo de cada caso concreto y particular, este ámbito específico, ¿no? Y en este caso concreto, cuando preguntamos o por la pregunta ¿cuál es mi labor como educador social? Ahí hay que determinar qué es lo que se pretende con la intervención del educador social, que eso va a depender de los distintos casos que se planteen. En este caso en particular, que estamos hablando de una situación de abandono de hogar, es evidente la necesidad de la intervención del educador social, ya que la niña ha dejado de asistir al colegio. Probablemente esta niña, bueno, según lo relata el caso, y está en el primer grado de educación primaria. En ese sentido, la intervención del educador social lo que nos va a permitir es, por ejemplo, conocer y determinar si es que la niña está adquiriendo las habilidades o el aprendizaje que ella está alcanzando, está logrando, es acorde con el que se espera, con la formación que se recibe en el primer año de educación primaria. ¿Y eso cómo lo vamos a poder determinar? Para ello va a ser necesario que establezcamos qué medios se van a utilizar para realizar las distintas tareas. No estamos hablando así del método. En cuanto a los métodos, dependiendo también de los distintos profesionales que intervienen, los métodos pueden ser muy diversos. Estamos hablando así, por ejemplo, de la entrevista, estamos hablando así de la revisión del mismo expediente judicial, estamos hablando de encuesta o en todo caso de cualquier tipo de labor que nos permita saber y entender cuáles son los hechos del caso, ¿no? Podría ser también alguna visita que no necesariamente sea, digamos, a la casa de los involucrados, sino que siendo que de los mismos hechos se relata que los niños tienen en este caso educación primaria o que están, por lo menos Martín está cursando educación primaria, el hecho que visite, se realice una visita al colegio, para poder saber hablar con la profesora, saber cuál es el rendimiento educativo de la niña, si la niña está desarrollando las distintas habilidades, es una niña tímida, retraída. Entonces, no en todos los casos se agota las tareas única y exclusivamente con la entrevista personal, sea la entrevista tanto de los padres como del niño, sino que en realidad eso va a depender mucho de cada caso concreto. Una vez que se ha determinado qué método se va a utilizar, pues ya pasamos a la etapa propia de obtención, de recolección de datos e información. En esta etapa ya propiamente el educador es quien tiene que realizar de manera personal la recopilación de esta información a través del método que se haya elegido. Luego de la obtención de los datos e información, evidentemente tiene que haber un proceso previo de procesamiento de esa información para ya propiamente hacer la redacción y presentación del informe. Estos son de manera bastante, ¿cómo decirlo?, genérica, distintas etapas que yo he propuesto para que ustedes puedan entender cómo es que funciona o cómo es que tendrían que actuar en la elaboración o cuando se tengan que enfrentar para la elaboración de un informe multidisciplinario, ¿no? Ahora, con respecto a las partes propias del informe multidisciplinario, es decir, ya estamos hablando en sí del contenido de este informe, como la mayoría de los informes podemos identificar tres partes. Una que vendría a ser la del encabezado, la segunda propiamente del cuerpo, y finalmente una tercera parte en la que se van a desarrollar las conclusiones y sugerencias. En esta primera parte, que vendría a ser la del encabezado, vamos a explicar o se hace referencia hacia quién está dirigido el informe, quién es la persona que lo dirige, cuál es el asunto, la fecha en la que se emite el informe.
Luego, en la parte del cuerpo, identificamos también partes específicas, ¿no? El motivo de la evaluación interdisciplinar, es decir, la razón por la cual se está pidiendo la intervención de un equipo especializado, asimismo, quiénes son estos miembros del equipo, cuáles son los datos generales de identificación de las personas a las que se le va a realizar la entrevista. Estamos hablando de nombre, domicilio, sexo, ocupación, nacionalidad, edad, es decir, lo que se conoce como generales de ley, que nos permite identificar a las personas. Asimismo, la metodología, que como había dicho, dependiendo de cada caso concreto, podrá ser a través de entrevista, a través de evaluación psicológica, a través de recopilación de información, etcétera, etcétera. Y finalmente, luego la última parte propiamente del cuerpo es la referida a la evaluación por áreas. Generalmente los equipos multidisciplinarios están conformados por asistentes sociales, por psicólogos, por educadores sociales y por médicos. En el caso de los últimos, los médicos pueden ser psicólogos, pueden ser psiquiatras, y cada uno de estos va, dependiendo del área, a evaluar determinados aspectos que el juez pretende conocer para poder resolver un caso o un proceso. Nos vamos a enfocar en este caso en determinar cuáles vendrían a ser los elementos que se podrían dilucidar o la información que pudiese contribuir el educador social para la resolución de un caso. Bien, en el caso particular que nos ocupa, que es el referido a un caso sobre abandono en el hogar, la intervención del educador es fundamental, como lo he dicho, para poder conocer en qué estado se encuentra el aprendizaje de la niña. Es una niña que está, según lo describen los hechos, en primer año de educación primaria. El primer año de educación primaria es fundamental porque en este no solamente los niños aprenden a leer y escribir, sino que adquieren las habilidades necesarias, por ejemplo, para poder agarrar el lapicero correctamente o el lápiz correctamente, y es un proceso de adaptación un tanto complejo, ya que se inicia con la etapa escolar, ¿no? Por lo menos la primaria. En ese sentido, es una etapa en la cual los niños requieren de eh, asistir a clases, y más allá de poder asistir normalmente a clases, de un acompañamiento y un seguimiento por parte de sus padres. Y en este caso, Martina ha dejado de asistir al colegio, no es solamente que se está retrasando con el dictado de las clases, con las tareas, ¿no? Sino que además esta pobre niña no puede ser acompañada por sus padres, es decir, ya no estamos hablando solamente de una afectación del proceso de aprendizaje, del proceso propiamente educativo, sino que además esta niña está asumiendo responsabilidades que no le corresponden, como es cuidar a su hermanito José de 2 años, ¿no? Y ella misma, según los hechos, manifiesta que está asustada porque tiene que pasar mucho tiempo sola con su hermanito, incluso a veces es víctima de maltrato físico por parte de su padre, quien considera que ella no cuida bien al hermanito, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se podría sugerir al educador social que realice una visita al centro educativo, que puede entrevistarse con la profesora, para que la profesora le pueda realizar una retroalimentación de cómo es la niña, cuál es su comportamiento, y si es que antes de haber dejado de asistir a clases o no, había estado aprendiendo normalmente, presentando sus tareas, ¿no? Además, podría incluso también entrevistarse con otros miembros del equipo docente, como lo puede ser el subdirector, el director de primaria. Eso, digamos, a nivel del colegio o el centro educativo donde se encuentra Martina. Evidentemente también va a haber la necesidad de una entrevista con los padres de la niña y con la niña, que también van a ser valiosos, interesantes, para poder saber, por ejemplo, cuál es la opinión de los padres respecto a que la niña deje de recibir la educación primaria y la educación básica, ¿no? Porque no será lo mismo si es que ellos de alguna manera se encuentran apenados por el hecho de que, dada la situación económica o esta situación laboral, no puedan mandar a la niña al colegio, a que ellos estén de acuerdo, que consideren que la educación no tiene ninguna utilidad, porque probablemente cuando ella cumpla 12 o 13 años va a empezar a trabajar. Es decir, es fundamental en este caso la labor que realice
la información que pueda recopilar el docente a partir de la entrevista, ¿no? Y esta entrevista también tiene que formular preguntas, ¿no? En ese sentido, tiene que ser muy hábil el educador para poder determinar y establecer qué preguntas le van a permitir obtener la información necesaria, de tal manera que pueda elaborar el informe, ¿no? Habíamos dicho entonces que este informe multidisciplinario presenta tres partes y habíamos hecho referencia a la primera parte, a la segunda, que contiene fundamentalmente el cuerpo, y hay una última parte que es la de conclusiones, ¿no? Se habla de las conclusiones interdisciplinarias y finalmente las sugerencias. Las sugerencias o recomendaciones, lo que hace el especialista o el profesional es, a partir de el conocimiento, a través de la evaluación que ha realizado, pues sugerir a través de acciones concretas cómo mejorar la situación de esta niña o qué es lo que en todo caso se recomendaría, ¿no? Es evidente que en este caso lo que se va a recomendar es que la niña pueda reanudar sus estudios de educación primaria y que a su hermanito José, pues en todo caso lo envíen a una cuna, a un nido, a otro lugar, ya que la niña no se puede ver perjudicada por esta situación, ¿no? Bien, los informes multidisciplinarios contienen una evaluación que incluye todas las áreas, es decir, el área social, psicológica, educativa, médica. En ese sentido, la evaluación que va a realizar el docente es solamente una parte de esa evaluación total. No obstante, podría ser que de manera excepcional, quizás a partir de los hechos del caso concreto, se pida única y exclusivamente un informe educativo, ¿no? Sin embargo, es probable que el juez lo que realice o lo que solicite al equipo multidisciplinario es una evaluación integral que le permita tener un conocimiento total al juez de cuáles son los hechos, de cuáles son los elementos, ¿no? Y finalmente, como habíamos dicho, ¿no? La parte de la sugerencia. Bien, si bien es cierto, los profesionales que trabajan en los equipos multidisciplinarios no son abogados, definitivamente sí es recomendable que puedan tener algún tipo de conocimiento respecto a algunas cuestiones básicas del derecho y de la administración de justicia, ¿no? Puede hacer que les toque atender a la solicitud de un juez sobre distintos tipos o distintos procesos, ¿no? Aquí, en el ejemplo que nosotros estamos desarrollando, estamos hablando de un caso de abandono en el hogar. No obstante, estos pueden también atender otros tipos de procesos, como puede ser alimentos, como puede ser tenencia, como puede ser violencia, ¿no? Probablemente hay una mayor demanda de informes multidisciplinarios sobre violencia familiar, dada la coyuntura, dado el contexto social en el que nos encontramos actualmente y en el marco también de una nueva ley sobre protección a la mujer respecto de la violencia familiar, ¿no? En ese sentido, sí es necesario, sí se recomienda que haya un conocimiento general, básico, fundamental respecto de los procesos. No obstante, a quien se le encarga la elaboración de un informe multidisciplinar tiene a su disposición el expediente judicial. Y en el expediente judicial están los principales actuados respecto del proceso, ¿no? En ese sentido, el juez que ha remitido este caso al que hemos hecho referencia de abandono en el hogar, probablemente lo que haya hecho es adjuntarle toda la información respecto del proceso. De allí el educador, el maestro puede revisar toda la información para tener una mayor claridad respecto de los hechos, cuáles son los actuados del proceso y en ese sentido pueda realizar su labor de una manera más eficiente, pueda realizar su labor dirigida y sobre todo determinando desde el momento en el que se le encarga la elaboración del informe multidisciplinar qué es lo que se busca, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Será necesario también un trabajo coordinado junto con los otros profesionales, como es el área social, psicológica, educativa, médica, ¿no? Al ser la persona una unidad, es evidente que la afectación de un área, sea el área social, psicológica, educativa, médica, eso va a alterar, modificar los otros aspectos de esta persona, ¿no? Entonces, de ahí el diálogo, la coordinación que pueda existir junto con los otros profesionales va a ser fundamental. Entonces,
Entonces, se recomienda también no solo, digamos, más allá de la información que se recopila a través de ella, sea de la entrevista, sea de la visita, etcétera, es decir, del método particular o específico que se seleccione, que también hay una coordinación con los miembros del equipo multidisciplinar, ¿no? Porque si bien es cierto, aquí hay una evaluación de manera independiente de distintas áreas, las conclusiones, la parte de las conclusiones son únicas, ¿no? Es decir, se realiza una especie de consolidado entre las distintas conclusiones a las que llegan los profesionales. Y repito, al ser la persona en unidad, es muy probable que si hay una afectación a algún nivel, por ejemplo, a un nivel psicológico o a un nivel médico, eso también va a redundar o va a impactar positivo o negativamente en las otras áreas, ¿no? Como por ejemplo en el área educativa. Bien, en la parte de las sugerencias, como yo lo había dicho, son fundamentalmente eso, ¿no? Es decir, a partir de la experiencia que ha tenido el profesional, de la labor que ha realizado, podría, por ejemplo, sugerir que Martina retome sus estudios de educación primaria, por ejemplo, ¿no? O que también podría sugerir que se busque un lugar donde José pueda quedarse mientras su hermana asiste al colegio, o se podría sugerir también que la niña reciba algunas clases de reforzamiento, quizás guiada por los tutores o por los profesores, o podría sugerir también que eh, se realice algún proceso de integración en la niña, si es que, por ejemplo, se ha notado que a partir de estos hechos, eso le ha generado una especie de timidez, una especie de inseguridad a esta niña, ¿no? Como lo había dicho, en el tema de las sugerencias también es de manera integral, atendiendo, dependiendo del área que sea mucho más afectada a partir de los distintos hechos del caso. Fundamentalmente, como yo lo había dicho, es en la estructura. Lo que se recomienda entonces es explicar o determinar cuáles van a ser los casos, ¿no? En las siguientes clases o sesiones, lo que vamos a hacer también es abordar o proponer distintos casos, es decir, un total de 3 casos más, que no necesariamente van a ser sobre abandono en el hogar, sino sobre otras materias, en el que haremos este mismo ejercicio en el que vamos a identificar cuáles son los hechos del caso, cuáles son las partes involucradas, qué es lo que se pretende con la evaluación propiamente educativa, que eso pasa por responder necesariamente cuál es la labor como educador social, así como determinar los medios a través de los cuales se realizará las tareas, la obtención de datos e información para poder redactar el informe y la presentación de